Hola jóvenes del primer ciclo de Derecho y Ciencias Políticas, espero que lo estén pasando muy bien. Para mí es una alegría estar frente a ustedes, jóvenes muy entusiastas, ávidos del conocimiento. Acabo de leer una frase que decía, si tú dices, ya voy, mejor no vengas. Acabo de observar en la pantalla una frase que dice, ya voy. Seguramente en algún momento de nuestra vida se nos ha ocurrido escribir de este modo. Estamos cometiendo un error ortográfico de grafías. Así que hoy vamos a ocuparnos de la ortografía de las grafías. Vamos a hablar de los grupos consonánticos, la prefijación, todas las normas que puedan ayudarnos a escribir correctamente las grafías. En todo idioma hay grupos consonánticos. Los grupos consonánticos son aquellos que se expresan al inicio de las palabras. En el español se da la articulación natural de dos consonantes en la posición inicial de las palabras o de las sílabas. Las primeras grafías son las que fonéticamente están escritas en la parte superior. Luego le siguen la vibrante y la lateral palatal. En el español es natural la articulación de dos consonantes en posición inicial de la palabra o de las sílabas. Las que aperturan la palabra son estas que están en la parte superior. Luego le siguen estas segundas. Hay muchos grupos extraños de consonantes que provienen del griego, del latino. Tan solo en la pronunciación simple es posible notar que se prescinde la primera consonante, tanto en la pronunciación como en la escritura, como ustedes pueden ver aquí en estos ejemplos. Los especialistas de las disciplinas han podido decantar su preferencia por las grafías etimológicas, sustentando la importancia de estas grafías por su origen, no por el sentido pragmático del idioma. Sin embargo, es válido, según la Real Academia, las variantes gráficas simplificadas. Las grafías fonológicas se imponen sobre las grafías etimológicas. Estudiaremos algunos de los grupos consonánticos que están en desuso. Aquellos grupos consonánticos que van al principio de la palabra o de sílabas. Y son estas que ustedes pueden observar a continuación. Este grupo consonántico, por ejemplo, en netáceo, como ustedes pueden notar, no tiene sonido en la pronunciación. Por tanto, se utilizan de esta manera, como aparecen estas letritas amarillas: netáceo, nomo, gnosticismo, etc., nociología, ¿no? Tenemos un segundo grupo consonántico, por ejemplo, mnemónico. Entonces, estas, en la pronunciación, se impone fonológicamente la N, y la M pierde, se desvanece el sonido de la M. Igualmente ocurre con este grupo consonántico, neumático. No lo pronunciamos la primera consonante, pierde su valor fonológico. Igual ocurre, por ejemplo, en psicología. Su valor etimológico no tiene importancia ahora, igual como la última. Todos estos grupos consonánticos ya han dejado de funcionar actualmente. Usted debe verificar en la misma obra de la Real Academia en la página 181 y 183 para que usted con autoridad pueda decir la forma como deben escribirse ahora estas palabras. De igual forma, en el interior de la palabra hay grupos consonánticos, pero vamos viendo aquí cuáles son las que permanecen y cuáles no. Fíjense en este grupo consonántico. Podemos expresar abstener, abstracto, obsceno, etc., usando el grupo consonántico. En estas palabras permanece en ese grupo consonántico. Sin embargo, hay muchas de estas palabras que han perdido su valor fonológico en la pronunciación. Por ejemplo, oscurantismo. Antes era obscurantismo. Tenía sonido,
pero ha perdido el transcurso del tiempo en un proceso evolutivo, ha perdido su sonido. Por tanto, ahora no se utiliza esa consonante anterior en muchas de las palabras. Entonces tenemos que saber cuáles son para poder pronunciarlo correctamente y escribirlo también de forma correcta. Ahora tenemos este otro grupo consonántico. Y fíjense bien, es un prefijo, el prefijo pos, que seguramente para ustedes les resulta muy familiar, porque hay muchas palabras que tienen este prefijo. En muchas palabras, este prefijo se ha simplificado. Vean este primer caso. Solamente se pronuncia pos sin la consonante T. Sin la consonante T. Si la base inicia por consonante o vocal, entonces ya no se pronuncia la T. Por ejemplo, observen en estas palabras, postdata, posgrado, posparto, posverdad, etc., ya no se pronuncia la T. De otro modo, en todas las bases léxicas, al que acompañe este prefijo, si no inicia por S, entonces debe desaparecer la T. Pero si inicia la base léxica con la S, entonces permanece la T. Vean ustedes aquí, su valor etimológico permanece cuando la base inicia por S. Precisen bien, porque de hoy en adelante debemos escribir correctamente estas palabras. Si inicia por S la base léxica, la T permanece, como estos ejemplos que tenemos aquí, postsocialismo, postsimbolismo, etc. Entonces, la regla queda clara. Si inicia la base léxica por S, la T permanece. Si inicia con otros sonidos, vocales o consonantes, la consonante T desaparece. Queda claro, ¿no es cierto? Ok. Este otro grupo consonántico, vean ustedes. Hay una reducción, un prefijo latino. Observen ustedes aquí. Cuando va seguido de consonante, hay una reducción. Observen bien en los ejemplos. De trasbordo es trasbordo. Y ambas pueden utilizarse. Transbordo y transbordo. Transcendente y trascendente. Observan que parecido a la anterior, van quedando en desuso en algunas palabras y en otras caben usarla ambas. Por ejemplo, en la primera, transbordo, va quedando en desuso. Y entonces pasamos a la siguiente pronunciación, transbordo. Vemos en esta siguiente, transcribir. Allí sí permanece. Transcribir se escribe de esa manera y es aceptado. Como también transcribir, es decir, reduciéndolo el grupo consonántico. Esta es la forma de pronunciarlo y de escribir. En formas derivadas, aunque la base inicie por vocal, observen bien cómo se escribe. Trasandino, transandino. Observen, en algunos casos hay reducción y en otros permanece íntegro el grupo consonántico. Transandino está perfectamente escrito y perfectamente pronunciado. Transandino. O puede ser trasandino, que también es correcto esta reducción. Se reduce a una sola consonante. Ya no permanece el grupo, sino se reduce a una sola consonante. Cuando no hay una reducción de este grupo consonántico, es decir, cuando permanece íntegro el grupo consonántico, vean ustedes, la S del prefijo se funde con la S de la base. Transexual. Se funde con la S que corresponde a la base léxica y aparece una sola forma gráfica, porque se funde allí.
Otra forma de reducción de este grupo consonántico, veamos aquí. Si el prefijo trans no es analizable como prefijo y va seguido de vocal, entonces se escribe de este modo. Transacción, transeúnte. No es notable aquí el uso de prefijo. No se refleja como prefijo. Entonces la escritura de estas palabras quedan así. Transacción, transición, transigir. Ahora variemos un poquito la temática. Vean el uso actual de los números romanos. Los números romanos se han utilizado en una infinidad de casos. De toda esa cantidad de usos que ha tenido los números romanos, se reducen a esta cantidad que les presentamos hoy. ¿Quiere usted profundizar un poco más? Vaya a la página 658 de Ortografía de la Real Academia. Fíjese el primer caso. Se escribe en monumentos o placas conmemorativas. Se sigue usando allí los números romanos. Se usan para indicar los siglos, muy difundido y muy conocido. Para indicar las dinastías, y aquí les pongo un ejemplo. Los franceses de la 18ª dinastía, en las series de papas, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, etcétera, ¿no? En las denominaciones de congresos, campeonatos, certámenes, festividades, en todos estos aspectos se utilizan los números romanos. Puede decir, por ejemplo, 15º Congreso de Derecho y Ciencias Políticas, por ejemplo, ¿no? En la numeración de volúmenes, tomos, anexos, miren, en producciones intelectuales, parte de libros, en capítulos o cualquier otra división de una obra. En actos, por ejemplo, teatrales, hay importantes obras de reconocido prestigio. Como valor ordinal, nunca va acompañado de letras voladas. Eso ocurre en los números arábigos, pero en los números romanos no va la vocal volada, ¿correcto? En las secciones preliminares de una obra, en cualquiera de las obras intelectuales, por ejemplo, en un trabajo de tesis, en un libro, las primeras páginas, llamadas páginas preliminares, se enumera con números romanos. Y como los números romanos son grandes, recomienda la Real Academia utilizar la versalita, que sigue siendo números romanos, pero más pequeño. Bueno, son recomendaciones que nos pueden ayudar a escribir mejor nuestros trabajos. Ahora sí entramos en lo que son las reglas de prefijación. Dos casos. Cuando la base sea univerbal y cuando la base sea pluriverbal. Cuando decimos la base, estamos hablando de palabras, de léxicos, que van a formar el núcleo, la raíz, y se antepone un prefijo. Entonces, pluriverbal y univerbal se diferencian por lo siguiente. Univerbal es que es una sola palabra. No estamos hablando aquí de verbos. Cuando decimos univerbal, nos referimos a las palabras. Y pluriverbal porque está constituido por dos o más palabras. De otro modo, es pluriverbal cuando la base del prefijo lo constituyen dos o más palabras. ¿Y cómo se escriben entonces los prefijos en estos dos casos? Veámoslos ahora. La prefijación con base univerbal. Una regla bastante general. Todo prefijo, dice la Real Academia, va ligado a la base léxica. Observen aquí la teoría. Los prefijos van ligados a la base léxica. Cuando hablamos de base léxica, estamos hablando de las palabras que van a servir de base para estos prefijos. Entonces vean aquí una cantidad de prefijos que están esperando su base léxica. Podemos agregarle, por ejemplo, a este prefijo una base léxica y diríamos antidemocrático, ligado en una sola palabra. Permite generar nuevos léxicos, nuevas palabras,
tan solo con prefijación y sufijación. Y entonces encontramos una familia de palabras, gracias a que la base permite sufrir derivaciones de modo prefijal o sufijal. Entonces observen, todos estos prefijos esperan una base léxica para ser pronunciada. Subdirector, ¿debe ir separado? No. Subdirector constituye una sola palabra. Dice la teoría, ligado a la base léxica. Multimillonario, ¿deben ser dos palabras? No, porque multi es prefijo, debe ir ligado a su base léxica, que es millonario. ¿Correcto? Entonces miren cómo se escriben las prefijaciones. Cómo se escriben las palabras con su respectivo prefijo. Ahora veamos aquí aquellos prefijos que van unidos por un guión a su base léxica. Vean ustedes, cuando van unidos por un guión a su base léxica. Veamos, cuando la base es una sigla, entonces irá unido por un guión, ¿correcto? Por ejemplo, anti-ONU. Notan que es una sigla. Y yo digo anti-ONU. Ahora, si la base léxica de este prefijo es un nombre propio, es una palabra que debe escribirse con mayúscula inicial, entonces el prefijo tendrá que unirse mediante un guión. Y cuando la base es un número, con mayor razón, tendrá que unirse el prefijo con un guión. Ejemplos: sub-17, la sub-20, etc. Tendrá que unirse por un guión, ¿correcto? La prefijación con base pluriverbal que ya habíamos comentado. Fíjense el prefijo ante, observen en esta lista, ante. ¿Por qué dice que la base es pluriverbal? Porque tiene dos o más palabras que forman un núcleo. No pueden separarse, deben permanecer juntas. Por ejemplo, ácido lácteo. Ácido lácteo. Le da un sentido pleno. Ya no se une por medio de un guión, sino que se escribe de forma independiente, como si fuese otra palabra. Por ejemplo, pro General Campos. General Campos es una unidad. No pueden estar separados. Es una unidad, es un núcleo. Entonces el prefijo tendrá que ir independiente. Pro General Campos. No debe unirse por guión. Tampoco puede fusionarse. No se puede ligar. Viceprimer ministro. Primer ministro es la base pluriverbal. Por tanto, el prefijo tendrá que ir independiente, separado. El prefijo ex, que debe ir fusionado a la base léxica, pero cuando es univerbal. Si es pluriverbal, observen una serie de casos. Ex, el ex de María. En este caso, no es pluriverbal la base. Lo que pasa es que el prefijo ex se ha constituido en sustantivo. Como los pronombres representan a sustantivos, parecido el prefijo ex ha tomado esa función. Representa a un determinado sustantivo, el ex de María, ¿correcto? Entonces se escribe de forma independiente, en casos especiales, ¿no? Ahora, súper de moda. Observen, súper de moda. O ustedes dicen, por ejemplo, nos vamos al supermercado. Supermercado. Estos prefijos entonces, que ven aquí, super y ex, se han constituido en sustantivos. Y por esta razón se escriben de forma independiente. Hemos estudiado entonces los grupos consonánticos, cómo estos han ido quedando en desuso. Y fonológicamente se ha impuesto la segunda consonante, perdiendo el sonido de la primera. Y entonces se impone tanto en la pronunciación como en la escritura. Hemos visto también el uso de los números romanos. ¿A qué uso se han reducido los números romanos?
Luego la prefijación, que los prefijos deben escribirse ligados a su base léxica, y en el caso de unirse a bases pluriverbales, van separados de forma independiente, o bien se constituyen en sustantivos estos prefijos, y se escriben de forma independiente. Bien, hemos concluido entonces con el estudio de los grupos consonánticos y la prefijación. Muchas gracias.